Sin más ni más, vamos a empezar entonces con la primera exposición del día de hoy. El día de hoy tenemos a la señorita Melissa Combe, directora de Transformación Digital en Alicorp, y a la señorita Úrsula Ponte, gerente corporativa de innovación en Alicorp. Quiere decir que le damos la más cordial bienvenida, estimada Melissa y Úrsula, para que desarrollen el tema tan importante de esta primera mañana: aprendizajes y desafíos de la experimentación en el mundo corporativo. Bienvenidas, Melissa y Úrsula. La pantalla es de ustedes. Muchísimas gracias, Juan Manuel, un gusto. La verdad que muchísimas gracias antes que nada a CIDEPUC. Estamos súper contentas de poder compartir con ustedes varios desafíos. Como contaba Francisco, hay muchos retos que en los que todos estamos inmersos y a pesar de estar en el mundo corporativo siguen siendo retos muy grandes, ¿no? Así que estamos encantadas de estar aquí, de poder sumar, de poder compartir un poco. Muchísimas gracias también Francisco y Narciso por compartir y estar con nosotras. Como dijo Juan Manuel, mi nombre es Melissa Combe, soy directora de Transformación Digital en Alicorp. Tengo ya 8 años y medio en la compañía, pasando por distintas áreas, desde planeamiento financiero muchísimo más enfocado a negocio, y conforme ha ido evolucionando la compañía, pasando por eficiencias e integración, y ahora en este gran reto de la transformación digital, que junto con Úrsula tenemos el agrado de poder retarnos para poder transformar la organización. Así que por eso estamos juntas hoy aquí, dando una mirada detrás de la experimentación. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Mil disculpas. Tenía un problema con mi micro. Nada, gracias Meli. Hola con todos. Mi nombre es Úrsula Ponce. Ya tengo 14 años trabajando en Alicorp y estoy muy contenta de poder también estar aquí compartiendo con ustedes. Mi trayectoria viene más por el mundo de consumo masivo, marketing, trade, Perú y Bolivia. He estado en Bolivia un par de años también por el lado de Alicorp, cuando tuvimos una adquisición por allá para seguir expandiendo nuestras geografías, y ahora con Meli por el lado de innovación también para seguir transformando a la compañía. Y queremos empezar justo compartir con ustedes con un videíto para contarles un poquito la relevancia de lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. El mundo ha cambiado de modo irreversible, cambiando la forma en que vivimos, viajamos, trabajamos y cómo hacemos negocios. Nada será lo mismo. Pero hay cosas que nunca cambiarán, cosas como la necesidad de conexión y comunidad, o el deseo de mejorar para la siguiente generación. Siempre decimos, ya llegará el momento en que la economía nos permita probar algo nuevo. El momento en que veremos a los clientes como personas y no como datos en un gráfico. El momento perfecto para cambiar el mundo. No podemos esperar hasta que la vida ya no sea difícil para decidir actuar. El momento es hoy. Llegamos a este punto por distintos caminos y aunque queramos o no, el mundo seguirá cambiando. Si queremos alimentar un mañana mejor, el cambio es hoy. Para nosotros, alimentar es inspirar, es mejorar, es hacer crecer. Alimentamos el impulso de ser mejores, impulsando los sueños de cada uno de nuestros clientes. Ese hoy nos llama a conectar con nuestros clientes y con nuestro equipo de una nueva manera. Debemos encontrar nuevas y mejores formas de hacer nuestro trabajo.
teniendo en consideración lo que la nueva modernidad nos ha traído. No, el futuro nunca pide permiso, nosotros tampoco, porque creemos que el mejor camino para llegar al futuro es creándolo. Creando una nueva forma de trabajar, de crecer, de confiar. Demostremos que podemos ser parte de ese cambio. Transformemos el hoy para alimentar el mañana. Queríamos empezar con este video porque es parte de lo que nos energiza. En Alicorp tenemos un propósito muy grande que es alimentar un mañana mejor, pero el propósito solo nos impulsa a transformar y creo que esa transformación que es hoy nos motiva un montón y nos energiza y nos hace y nos impulsa a hacer cosas nuevas que no siempre son fáciles de hacer. Encontrar nuevas y mejores formas de hacer nuestro trabajo sigue siendo un reto y sigue siendo un reto en el que seguimos aprendiendo un montón. Y es aquí donde entra la experimentación, es aquí donde entra la agilidad que en algún momento Francisco comentó, es aquí donde entra esa necesidad que tenemos nosotros de ser capaces de reinventarnos. Y ese era el mejor tema que creíamos que les podíamos traer, porque definitivamente no es fácil en una estructura y en un mundo corporativo donde uno creería que sí, poder hacer las cosas de una manera distinta. El experimentar te impulsa a muchas cosas diferentes de cómo siempre se ha venido trabajando y muchas personas podrían pensar si nos ha ido bien o muy bien en algunas cosas, ¿por qué cambiar? Y parte de esa conversación es la que queremos traerles hoy, de esa importancia de experimentar y hacer las cosas diferentes, ¿no? Creo que yo ya me presenté junto con Uchi. Llevamos este reto muy grande y creo que tenemos ya un par de años de experiencia de poder llevarlo y creo que contarles aquí esto que nos motiva, pero también al mismo tiempo lo que hemos aprendido y cómo nos ha costado poder reinventarnos cada vez, espero que sea de su agrado. Buenísimo, Meli. Ahora yo quería comentarles un poquito en línea con lo que dice Meli, dentro de este proceso de innovación, la parte de la experimentación, y queríamos compartir con ustedes lo retante también que llega a ser justamente en una compañía, como dice Meli, que en alguna de las cosas que hemos hecho, la manera como la hemos hecho nos ha permitido muchas veces acertar. Sin embargo, como compañía sabemos y uno de nuestros valores es cada vez ser más ágiles. Y justamente una de las maneras o las oportunidades que vemos nosotros para ser más ágiles en capturar o en aprovechar esas oportunidades de negocio que se presentan es a través de la experimentación, ¿no? Y la experimentación nos reta, ¿no? a la manera como en Alicorp trabajamos, hacemos las cosas, a romper paradigmas y ese miedo muchas veces a equivocarnos y así aprender, ¿no? No tenerle miedo al error, ¿no? O a la equivocación, sino justamente abrazarla y convertirla en ese aprendizaje para lo que viene, y eso nos va a permitir gestionar modelos de negocio de una manera distinta. Un ejemplo que pongo sobre la mesa son aquellos modelos de negocio, tal vez donde uno busca desarrollar un nuevo producto, que hoy en día es una categoría que no existe, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que la experimentación justamente para ir construyendo, desarrollando ese nuevo producto que se puede, digamos, lanzar al mercado con nuestros mismos consumidores, pero no necesariamente encapsularnos y desarrollarlo internamente hasta la perfección, sino irlo co-construyendo con el consumidor, ¿no? Nosotros sentimos que para Alicorp es sumamente importante esto porque nos permite reinventarnos y, como decía el video, justamente porque es momento de justo crear maneras distintas de hacer las cosas, ¿no? Y una manera o una visión que tenemos es probar en pequeño para que si nos equivocamos poder iterar o corregir o pivotear rápidamente
y seguir avanzando en este camino con una visión escalar, ¿no? A escalar de poco en poco, pero con esa visión y buscando ser costo eficiente, ¿no? Porque a nivel de tiempos, de recursos, este camino o esta manera, esta hoja de ruta, nos debería permitir eso. Y a nivel cultural, definitivamente vemos que es un reto, lo vamos a ver un poquito más adelante entre los desafíos que hemos encontrado, pero sí es un cambio definitivamente a nivel cultural que también vivimos en la organización. Y esto también vemos que es importante porque nos va a ayudar o nos ayuda como compañía en la toma de decisiones, ¿no? Cómo podemos ser más asertivos al momento de tomar nuestras decisiones con data objetiva. Y esto justamente es sumamente importante y nos permite la experimentación. Ahora más adelante les voy a comentar un poquito de esto, pero no necesariamente solamente tomar decisiones en cuanto a feeling o a intuición, sino una decisión con una data de una manera un poco más objetiva. ¿Y en qué pilares se basa, digamos, nuestra experimentación aquí en Alicorp? Como les venía mencionando, en primer lugar, la importancia de probar en pequeño y de atrevernos a esto, porque el riesgo es más controlado, ¿no? Eso es lo que nos permite, digamos, el hecho de pilotear, que también le decimos, en un grupo acotado de consumidores, de clientes externos o de clientes internos, porque también experimentamos con procesos o servicios dentro de la organización, y luego ir mejorando lo que vayamos desarrollando de una manera positiva y progresiva, ¿no? Y esa solución que inicialmente podemos empezar a desarrollar, irla nutriendo junto con nuestro usuario, consumidor, cliente o con aquella persona a la que le estemos diseñando la solución. Y luego también otro pilar en el que nosotros nos basamos es que ponemos al usuario, creo que también lo mencionaba Francisco, en el centro, ¿no? Manejamos esta metodología user-centric o human centricity, como le decimos, cosa que todo lo que vayamos desarrollando o testeando lo trabajamos muy de la mano con nuestro consumidor, y cosa que la solución o la validación o el refinamiento viene trabajado con ellos. Este de aquí es un flujo o un diseño que hemos desarrollado o trabajado internamente que nos permite explicar un poquito cómo es que trabajamos hoy en día nosotros la experimentación. Una de las cosas que quiero mencionar es que vemos o consideramos clave es el poder construir o partir de un framework para experimentar. Esta es la hoja de ruta o el camino que vamos a seguir y no es un camino final, no puede ser un camino, o no importa si no es el final, sino que se puede ir construyendo, se puede ir mejorando, pero nos sirve como organización para todas las personas del equipo multifuncional que participemos, como una guía para el proceso que queremos seguir. ¿Por qué considero que esto es súper importante? Porque, como les mencionaba, es una nueva manera de hacer las cosas para nosotros. Y creo que no solo para nosotros, sino me atrevería a decir para la mayoría de compañías que estén en esta etapa inicial de transformación, ¿no? Yo creo que poner muy claro o en blanco y negro, que a veces le decimos cuáles son esos principios claves que se deben respetar y de seguir en el proceso de experimentación es fundamental. Entonces, nosotros partimos de entender muy bien el contexto, identificar claramente y definir cuál es esa necesidad o problema que queremos solucionar y luego empezar a crear hipótesis y posibles soluciones que podrían responder a ese problema. Luego, con estas posibles soluciones diseñamos prototipos, ¿no? Los famosos MVPs, que nos permiten comenzar a diseñar estos experimentos, ¿no? Para ser testeados. ¿Qué consideramos clave en este testeo o previo testeo? Tener una medición de cuál es la situación previa al testeo, ¿no? ¿Cuál es la situación actual o cuál es el resultado, los KPIs, qué se está viviendo hoy en día antes de nosotros probar nuestra solución? Y eso nos permite después de implementar el experimento, que le llamamos el testeo, poder tener una métrica para testear esa posible solución. ¿Qué nos permite esto? Porque soy un poquito incisiva en la métrica, porque una de las cosas que sentimos en nuestra experiencia es que sin esa métrica, sin esa definición de
cuál es el objetivo de que quiero medir, cuál es ese impacto que quiero generar, definido o traducido en un KPI o en una métrica. Si no la defino, no voy a poder tener una respuesta de cómo impactó o si esa solución funciona o no funciona. Ahí le abre una puerta o una ventana a la subjetividad que tal vez para Meli puede funcionar y para mí no necesariamente. Entonces, justamente la métrica es esa data objetiva de la que hablaba antes, que nos permite la toma de decisiones y poder definir si esa solución debe desecharse, debe iterarse, ¿no? O efectivamente, tal cual está diseñada, puede seguir avanzando en el camino. Entonces, una vez que tengo esa métrica post-testeo o esa medición posterior, analizamos el impacto que podría generar esa solución. Si vemos que puede tener una mejora, volvemos, digamos, al camino, nos vamos por el camino de aquí arribita, que es la iteración, y se vuelve a experimentar con la solución o el prototipo o el MVP iterado y se vuelve a hacer un testeo con ese experimento ajustado. O si vemos que la posible solución efectivamente no tuvo el impacto que se esperaba y no le vemos potencial de iterar, la dejamos ir, ¿no? Y aquí sí quería hacer un punto importante porque una de las cosas que a veces nos pasa es que nos cuesta dejar ir, ¿no? Tendemos a veces de enamorarnos de esas soluciones que planteamos y nos cuesta dejar ir, ¿no? Un ejemplo a veces que hablamos aquí es en Galletas Casino, ¿no? Lo podemos ver, tenemos un montón de SKUs, ¿no? Entonces queremos saber, a veces lanzar un nuevo sabor y que esté por un tiempo en el mercado. Pero vemos que tal vez funciona porque vende bien en alguna ciudad particular, pero realmente no necesariamente mueve tanto la aguja. Y decimos, no, pero tal vez vende, voy a hablar, 200 kilos en un sitio puntual y sentimos que a esa persona o a ese, digamos, público que estamos impactando realmente suma, pero las implicancias que genera en la organización a nivel logístico o abastecimiento tal vez no nos permite ingresar nuevas ideas. Entonces, es momento de dejarlo ir, ¿no? Que le decimos. Ese es un tema también cultural que hablábamos con Meli, que a veces lo hemos visto en diferentes casos en la organización y nos funciona más enamorarnos del problema y que las soluciones justamente vayan viajando o migrando en el tiempo, que incluso pueden ser soluciones que funcionen en un momento y luego hay que dejarlas ir para una siguiente solución, porque vivimos en una constante transformación. Entonces es un ciclo que seguimos trabajando día a día en ello, pero sí consideramos que es algo bastante importante en el desarrollo y en el flujo de la experimentación, justamente para seguir ese embudo y seguir dándole espacio y cabida a nuevas ideas y nuevos proyectos. Sin embargo, nos enfrentamos a bastantes desafíos y aquí quiero que Meli nos compartas un poquito esos desafíos que nos encontramos a veces en la organización para poder llevar a cabo esta experimentación. Gracias, Uchi. La verdad que estos desafíos quiero que los vean no solo como de Alicorp o no solo de una compañía en el mundo corporativo. Este empuje y estas ganas que tenemos de reinventarnos y hacer las cosas distintas han hecho que busquemos tanto a empresas que tienen muchísimos años ya a la vanguardia de la innovación, de la experimentación, como a pequeños emprendedores también, que muchas veces son muchísimos más ágiles que nosotros en hacer las cosas porque están todo el día viendo cómo solucionan temas, ¿no? Entonces, lo hemos dividido en dos, tanto en la parte de mentalidad como en la parte en la que cómo trabajamos. Existe una ansiedad muy grande por generar impacto. No es muy fácil en compañías tan grandes querer aceptar experimentos o pruebas de algo muy chiquito porque necesita bastantes recursos económicos y necesita foco de gente. Entonces, el poder invertir y tener foco en aquello que para poder probar no podemos determinar necesariamente el impacto y cuándo y cuánto ese MVP podría escalarse o no, es un desafío muy grande para que nos aprueben el poder seguir probando cosas nuevas o cuántas cosas nuevas podemos probar.
Por otro lado, y que es un tema cultural, como contaba Uchi, más allá de Alicorp, hay una dificultad muy grande en aceptar ese error, en decirlo y en capitalizar el aprendizaje rápido. Como contaba Uchi, a veces nos enamoramos de una solución determinada y a pesar de que las pruebas que vamos haciendo en este proceso tan iterativo nos muestran que realmente por ahí no va el camino, es muy difícil dejarlo ir. Por eso nos tenemos que enamorar de una manera distinta de cómo hacemos de este trabajo. Y el capitalizar el aprendizaje rápido, que es bastante de lo que nosotros vemos en agilidad, es poder dejarlo ir, aprender lo que no funcionó y aplicar todo lo que sí funcionó y al revés lo que no funcionó en estas nuevas formas de iterar. No es fácil, requiere muchísimo desprendimiento y es algo que se va ganando con el tiempo, pero es algo que hay que abrazarlo de una manera muy, muy, muy rápida, ¿no? Y en la parte en la que hemos puesto de cómo trabajamos, esto va un poco al mundo corporativo. No siempre los procesos en los que buscamos ser cada vez más eficientes para poder llegar con un mejor time to market, para poder ser socios estratégicos de nuestros clientes, nos ayudan a hacerlo más eficiente en la experimentación y en esas cosas que queremos probar chiquito. Los sistemas y los programas que tenemos tienen una seguridad en la información muy importante, donde por estos protocolos a veces nuevamente no podemos probar, es como si tuviéramos un mini lab para hacer las cosas distintas. En algunos casos, dependiendo de las situaciones, también se priorizan muchas iniciativas o programas detrás del alto retorno que tienen. Y en la etapa en la que estamos iterando, probando, experimentando algo muy chiquito, definitivamente podremos tener un KPI, como Uchi comentaba, pero no es un KPI que te va a traer un alto retorno o muchas veces no es un KPI con el que estamos acostumbrados a trabajar, como un EBITDA, como un retorno de la inversión. Es un KPI de una gestión puntual, porque puedes experimentar en todos lados, desde en un producto, como en un proceso, como en una forma de hacer las cosas distintos. Entonces, aquí lo que queríamos contarle un poco era que estos desafíos que están viendo es más de culturales, de procesos, de mindset, de poder enfocar a la organización a trabajar y a manejar las cosas de una manera distinta a la que han estado acostumbrados y creo que eso es algo súper, súper valioso. Y quería comentarles, y ahí sí, no sé, Uchi, si tú me puedes ayudar con la siguiente slide, pero también de cuáles han sido nuestros principales aprendizajes. Primero, quería contarles dónde encontramos valor, ¿ya? Y por qué hacemos, si tenemos estos desafíos, si ya hemos hecho cosas a escala bien, si ya hay muchas cosas que nosotros creemos en las que podemos tener éxito, ¿por qué seguir empujando la experimentación? Y es que para nosotros tiene muchísimo valor en distintos lados, ¿ya? Por un lado, probar en pequeño para escalar en grande. Muchas veces tenemos ideas ya preconcebidas de lo que consideramos que es ganador. Y cuando hemos comenzado a explotar la experimentación, nos hemos encontrado, imagínense un embudo con 20 ideas de muchísimas personas líderes en el mercado que creen que existe la solución a un problema. Conforme las probamos, comenzamos a iterar y comenzamos a probar en los equipos, nos hemos dado cuenta que no, que probablemente esas cosas que nosotros creíamos que era cierto no funcionan. Entonces ese probar en pequeño te permite tener un funnel, un embudo en el cual realmente cuando escales puedas escalar con eso que ya está priorizado, eso que ya probaste en chiquito y eso que impacta mejor. Suena loco, pero esto que les decía al inicio de los desafíos, de que a veces no se quiere apostar por algo que no creemos que genere impacto, cuando realmente pruebas que genera muchísimo más impacto que irse a la forma en la que trabajamos antes, en la que apostábamos por todo, salíamos con un gran lanzamiento, con bastante inversión y a veces no funcionaba como creímos. El segundo tema es el foco en impactar en KPIs estratégicos. Podemos experimentar todo, como les contaba, procesos, productos, pero si realmente priorizamos aquellos proyectos que tengan un KPI que puedan mover al negocio, que evidencie
la captura de valor o el tamaño de la oportunidad o el impacto que tiene el proyecto, esta rueda y este círculo virtuoso puede hacer la diferencia. Y finalmente, desde donde encontramos el valor, vemos también el trabajo multidisciplinario. Desde el lado de transformación digital, hacemos mucho foco en que digital con negocio tenemos que ser socios estratégicos y poder co-construir juntos. Y eso nos ha dado una velocidad para tomar decisiones increíbles, tanto en procesos que están apalancados de temas digitales, como en procesos que probablemente no tengan algo que ver con un producto digital, pero sí con una forma de trabajo más ágil. Así que estos tres principales hallazgos nos hacen sentir que vale la pena el a veces dejar ir algunas ideas y el poder a veces no ser tan veloces en probar tantas cosas, pero sí empujar para eso. Uche, ahí yo creo que tú tienes muchísimas cosas que contarnos también de qué podríamos hacer distinto. Sí, muy en línea con lo que decía Meli de los equipos multidisciplinarios, que ahí vemos que sumamos mucho cuando trabajamos de la mano. Creo que la claridad en cuál es el rol de cada miembro del equipo y el tiempo comprometido también es sumamente importante, mucho para que el equipo esté enfocado, porque necesitamos que el equipo, porque muchas veces manejamos varias cosas a la vez, pero se tiene que vivir, digamos, toda la parte de la experimentación para que realmente funcione. Entonces es muy importante el tiempo que le dedica cada persona del equipo y el rol que tiene dentro del equipo. Y no solo con el equipo, sino también con los stakeholders. Mucho, como decía Meli, en este tema cultural del cambio de mindset que estamos tratando de trabajar, de qué es experimentar y qué implica, no necesariamente la primera solución o el primer MVP va a funcionar, sino que esto a veces toma un poco de tiempo, ¿no? Entonces, tratar de conversar y de tener claro este tema de los tiempos es muy importante y es algo que estamos mejorando en las siguientes experimentaciones que venimos trabajando. Luego el tema también de socializar y tener muy, muy presente con los líderes de la organización el detalle del proceso que vamos a seguir. Como mencionaba, que hay un poco de desconocimiento de qué implica aún experimentar, porque es algo que recién como compañía lo estamos viviendo. Definir esa hoja de ruta y qué implica a nivel de tiempos y cuánto va a durar la validación de una hipótesis o de una solución y cuáles son esos KPIs estratégicos como mencionaba Meli, nos funciona mucho para alinear expectativas. Entonces es algo que también queremos seguir incorporando en las siguientes, digamos, experimentaciones que hagamos para poder tener un lenguaje interno que permita calmar un poco esas ansiedades y todos sepamos cuánto tiempo nos va a tomar o en qué estamos y socializar también esos aprendizajes para que se pueda entender y vivir lo que nos permite la experimentación como herramienta para poder capturar oportunidades nuevas. Y finalmente también, una de las cosas que también vemos que podríamos seguir trabajando y hacer un poquito distinto es, en esta socialización que le comentaba con los líderes de la organización, tener, digamos, también un espacio donde podamos recibir feedback constante de ellos acerca de lo que nosotros estamos desarrollando y de lo que estamos aprendiendo. No solamente llevarles un poquito lo que hemos encontrado a nivel consumidor, ¿no? Como mencionaba, cliente interno y cliente externo, como decía Meli, ya sea producto, servicio, proceso que estemos experimentando, para poder dar visibilidad de estos avances y aprendizajes. Mucho de lo que consideramos que podemos seguir trabajando en esta mejora o hacer un poquito distinto la siguiente vez es justamente para poder seguir contribuyendo con este cambio en la manera de cómo los líderes y los colaboradores de la organización vemos la experimentación y nos sintamos cada vez más cómodas y cómodos con ella. Y esto también nos ha traído muchos aprendizajes que Meli nos los puedes contar. Sí, la verdad que hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho de lo que hemos visto en otras compañías, pero también de lo que estamos viviendo nosotras. Y es parte de nuestra responsabilidad también reinventarnos día a día, ¿no? Entonces, una de esas es abrazar la incertidumbre. El hecho de poder tener MVPs en los cuales nosotros creemos que podría estar la solución ahí,
por más de que tengamos las cosas muy claras y dejarlos ir porque no va el camino, a veces genera muchísima ansiedad. Entonces, el poder vivir tranquilos, con saber que esto es parte del proceso, es muy importante. Ese norte en el que tenemos, que sabemos que vamos a iterar muchas veces, es lo que tenemos que abrazar como incertidumbre y estar tranquilos con eso. Con objetivos claros, sí, y con métricas claras, sí, porque es la manera en la que ese norte te va a guiar hacia dónde vas e iterar de una mejor forma cada vez, pero definitivamente saber que va a haber muchísima incertidumbre y no necesariamente la mayoría de ideas que se plantean van a ser la solución. Y el otro punto que quería resumirles es ese equipo multidisciplinario. Multiplica resultados por donde lo veamos. En Alicor trabajamos en muchas áreas, en tener distintas miradas y distintos equipos sentados en una misma mesa, porque cada uno puede sumar. El poder llegar a un cliente de una manera diferente, el poder satisfacer a un consumidor, incluso en temas de procesos internos, requiere perspectivas diferentes, las cuales tenemos que escuchar, y hay muchas formas de resolver los problemas, y creo que esta forma en la que nos juntamos, nos escuchamos, y todos con las mismas ganas de ese alimentar un mañana mejor, hace que seamos mucho más ágiles. Entonces ahí la invitación que les hacemos es a siempre tener en estos procesos distintas miradas y distintas formas de hacer las cosas que creemos que definitivamente los va a ayudar muchísimo, ¿no? Ahí creo que terminamos con una frase, sí. Esa es una frase que encontramos que realmente nos dio risa, pero que definitivamente es parte de lo que nosotros estamos viviendo hoy, ¿no? Hay que equivocarse rápido, aprender y cambiar y no enamorarnos de una solución específica, ¿no? Sino del problema. Así que espero que les haya ayudado muchísimo. No sé, Uchi, si quieras sumar algo más, pero yo creo que... No, simplemente agradecerles el tiempo y el espacio. Esperamos que la experiencia que nosotros estamos teniendo y viviendo, porque en realidad, como decía Meli, seguimos transformando, les haya servido, les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, nos pueden poner por el chat si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, estimada Melissa y Úrsula, excelente. Muy bien, temas muy importantes, ¿no? Para el desarrollo y el crecimiento de nuestras empresas. El compartir de ustedes de esta experiencia en Alicor es muy, muy importante. A veces se piensan que los equipos de trabajo tienen que ser de la misma especialidad, y ustedes lo han demostrado, no es así. Tiene que ser multidisciplinario. Ahí es donde llueven las ideas y ahí es donde están las soluciones. El tema de enamorarse, me encantó el término, Melissa. Hay que desenamorarse y desprenderse de las cosas que uno siempre hace, ¿no? Cuestionarse constantemente para tener como centro al consumidor, al cliente, ¿no? Y desarrollar estos productos y servicios en función de este cliente. El tema del plan piloto, qué importante. A veces estamos muy ansiosos y queremos ya lanzar el producto o el servicio y hacerlo masivo y no puede hacerse así. Hay que hacer un piloto y hay que contrastarlo con la realidad, ¿no? Y ajustarlo, ¿no? Ir paso a paso, en forma modular, como ustedes han señalado. Y todo esto para crear valor, o sea, no es teoría, ¿no? Es crear valor y ese valor se va a evidenciar en estos KPIs en los cuales vamos a ver realmente el rendimiento de este nuevo producto, de este nuevo desarrollo, este incremento o este producto disruptivo, ¿no? Muy bien. Dos temas que me gustaría preguntarles, mientras que nuestros participantes, por favor, pueden lanzar sus preguntas en el chat. Con todo gusto vamos a responderlas con nuestras participantes. Y si por ahí se nos corta un poquito el tiempo, pueden estar tranquilos que igual nuestras expositoras se los van a contestar por correo, por favor. Así que les voy a agradecer que coloquen sus preguntas con toda libertad y con toda tranquilidad, que será un gusto atenderlos. Mientras que colocan las preguntas nuestros participantes, hay dos elementos que ustedes también han mencionado. Creo que el tema del tiempo, ¿no? Hay que establecer, cuando trabajamos con el equipo multidisciplinario, un desarrollo nuevo, innovador, el tiempo en que esto debe durar, ¿no? Como para tener un plazo en el cual tenemos que decir, ya, hasta aquí llegó,
porque a veces la perfección nos gana, ¿no? Y queremos seguir perfeccionando y el tiempo se nos va alargando. Sí, hay que controlar el tiempo, ¿no? ¿Qué opinas, Melissa, Úrsula, de los tiempos? Ahí, Uchi, si quieres tú empieza y yo te complemento. Ya, sí, yo creo que al manejar un equipo multidisciplinario, y creo que justo leía también una pregunta ahí de cómo hacemos, nosotros lo que hacemos en realidad son reuniones periódicas, constantes, prácticamente semanales, y de verdad dependiendo del proyecto, la frecuencia. Y si bien como a veces nos pasa, cada persona que pertenece a diferente equipo, diferente área, tiene sus propios objetivos, lo que fijamos es el objetivo común. Y ese objetivo común, que todos vamos a ir a buscarlo, tiene que generarle valor a la compañía. Entonces esa es como que la manera como seteamos un poquito el compromiso de todos y que todos sintamos que el tiempo y lo que hacemos le está creando valor a la compañía y está sumando ese objetivo en común. Es un poquito la manera como lo gestionamos. Y el tema del tiempo, fijamos o sea, con un cronograma fijamos un primer momento para poder lograr el cumplimiento, ¿no? Porque como saben, muchas veces comienzan a salir cosas en el día a día o otros temas, y lo que no podemos dejar que pase es que no cumplamos nuestra primera fecha objetivo. Una vez que tenemos nuestra primera fecha objetivo y vemos si hemos logrado con lo que esperábamos ahí, vamos, digamos, con eso, ¿no? Eso que a lo que me refiero con lo que hemos logrado hasta ahí, es este MVP o esta solución, no perfecta, como mencionas, Juan Manuel, sino con lo que nosotros nos sintamos cómodos para poder ir a testear nuestra solución o nuestra hipótesis. ¿No? Si creemos que todavía le falta un poco de perfeccionamiento o algo mejor porque no se entiende, es donde tal vez le damos un poquito de tiempo más, pero son casos muy particulares. Y lo otro que a veces puede pasar muchas veces es que creímos que nos iba a tomar un tiempo X y nos puede tomar un tiempo X más 1, ¿no? Pero sí, lo que nos permite el cronograma y fijar este tiempo es poder tener el compromiso de todos para poder llegar a esa fecha y poder seguir este flujo que les mostraba. Excelente, excelente, Úrsula. A ver si el equipo me envía las preguntas de los participantes, por favor. ¿Alguna de las preguntas que tenemos allí planteadas? Es de Arisaka, nos pregunta, ¿cómo manejan el presupuesto para las ideas innovadoras? Al apetito, al riesgo y el paradigma de una organización grande. Gracias, Eder. A ver, yo creo que desde el lado de la innovación de producto es un poco diferente desde la parte digital hoy en día. Quizás, Uchi, les cuento un poco mi historia y de ahí tú sumas tu lado. Lo que hicimos este año fue un hub de experimentación en conjunto, innovación y transformación digital, donde la expectativa era definitivamente probar y probar de una manera interna con el equipo multidisciplinario, pero donde probábamos así como iteramos y como hacemos experimentación, ¿no? Con un presupuesto chiquito, en un KPI que realmente moviera la organización, pero con una aspiración muy grande. Y ahí teníamos lo que nos contabas, Juan Manuel, el tiempo. En un periodo máximo de una X cantidad de meses, teníamos que traer para 2 potenciales MVP un business case que realmente nos diera el impacto que esto iba a tener. Entonces, desde el lado de ese apetito al riesgo era controlado, porque creo que necesitábamos para empezar poder ganar credibilidad, para que después comience a haber este círculo virtuoso. Y este presupuesto chico, con unos business cases y un buenos retornos, nos han hecho que la mirada de lo que podemos ser capaces de construir sea muchísimo más amplia y que exista mucho más presupuesto después para seguir explorando ideas, ¿no? Entonces, por ahí en el lado digital ha sido, desde esa experimentación, creo yo, que como el retorno es mucho más claro porque es de manera interna y por ende es controlado, porque cambiamos procesos, digitalizamos y automatizamos algunos temas, creo que ha sido mucho más fácil poder tener esta
como bolsa o esta soltura. Distinto, y ahorita le doy el pase a Uchi de lo que podrías hacer con mercado porque tienes que salir a probar y no depende de ti necesariamente, ¿no? Entonces ahí, Uchi, si quieres, te doy el pase. Sí, yo solo para complementar a la pregunta de Eder, es en realidad en la empresa en la que nosotras estamos, definitivamente apostamos por la innovación. Y un poquito para el tema de presupuesto, yo creo que lo que nos funciona es asegurarnos que el presupuesto de innovación responda a los targets de crecimiento que tiene la compañía de una manera balanceada. ¿A qué me refiero balanceada? Con que haya innovación para lo que ya conocemos, y a eso me refiero, seguir innovando en donde jugamos hoy en día, que ya conocemos un poco más ese mercado, conocemos un poco más ese consumidor, y la innovación un poco más disruptiva, donde tal vez se experimenta un poco más, que es la apuesta, ¿no? Definitivamente el riesgo es mayor, pero es necesario para poder lograr esos targets o esos objetivos de crecimiento, ¿no? Entonces, un poquito la manera como balanceamos el presupuesto en la innovación, donde en algunas innovaciones hay un poco de un riesgo más controlado y otras un riesgo más alto, es la manera como gestionamos dentro de la organización el poder tener un presupuesto para innovar. Muy bien, muchas gracias. Interesante, muy interesante. Es muy importante fijar un presupuesto, ¿no? De tal manera que el equipo multidisciplinario sepa cuáles son los límites para poder desarrollar este producto o servicio. ¿Qué otra pregunta tenemos, por favor, del equipo? A ver si tenemos una pregunta más. Andy nos dice, al hablar de innovación, ¿a qué proceso de negocio se le da prioridad? Muy bien, Andy, muchas gracias. Al hablar de innovación, ¿a qué proceso de negocio se le da prioridad? Ahí no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, proceso, ¿a qué proceso del negocio o a qué proceso o a qué negocio? ¿O a qué? Podríamos ir por las dos vertientes, ¿no? Sí, en realidad, de la parte de innovación, en la metodología que nosotros nos basamos, es una metodología donde empezamos con una parte de, digamos que le llamamos la prospección, el research, la investigación para justamente entender bien ese problema, esa necesidad que se busca solucionar. Luego la parte de ideación, donde diseñamos y prototipamos posibles soluciones. Y luego la parte de, digamos, testeo o experimentación, que es lo que hemos diseñado, ya lo llevamos al campo. Ese es un poquito el flujo dentro del proceso de innovación que nosotros seguimos para poder responder cualquier problema, oportunidad o oportunidad de innovar necesidades que se vean en cualquier negocio. Pero esa es la metodología que nos basamos nosotros. No sé si a eso exactamente iba la pregunta, o si era más a qué tipo de negocios. En realidad, como decía Meli, desde producto, servicio, proceso, negocios de consumo masivo en la organización, de food service, B2B, ¿no? Cualquier tipo de negocio, en realidad, en todas partes se puede innovar y también en nuestros procesos internos. Muy bien, sí, Úrsula. Ahí hay un mito, ¿no? Se piensa a veces que la innovación solamente es en productos de bienes industriales, por ejemplo, ¿no? Y se desconoce que la innovación también se presenta en los procesos, también se presenta en los servicios, en realidad en todo el ámbito de toda la empresa, ¿no? Sea pequeña, grande o corporativa, y sea en cualquier parte o área del negocio, ¿no? En marketing se puede hacer innovación, en logística se puede hacer innovación, en seguridad se puede hacer innovación. Entonces ahí hay que romper ese mito. A veces se cree que esto está limitado a cierto tipo de empresa o a cierto producto nada más, ¿no? Totalmente, ¿no? Podemos innovar tal vez en las estrategias de marketing, cada vez la parte digital, el metaverso cobra mayor relevancia, o en cómo generamos prueba de producto con nuestro consumidor. Ahora el consumidor no está un poco más en su casa, en la pandemia, entonces tenemos que innovar cómo llegar a ese consumidor, ¿no? Como tú dices, se puede innovar en cualquier parte del negocio, definitivamente, y es algo como que lo que estamos haciendo con Meli, ¿no? Estamos innovando en la manera como desarrollamos modelos de negocio, ¿no? Tanto incorporando la parte digital en nuestros procesos internos y en nuestra llegada a los clientes, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Experimentar, estimados amigos y colegas, experimentar, cuestionar todo lo que tenemos en el negocio es lo que nos va a ayudar a crear e innovar.
y obviamente no enamorarse únicamente del producto, hay que testear y ajustar, ¿no? Y ser abierto al cambio. Estimada Úrsula, estimada Melissa, muchísimas gracias, una excelente exposición. No se preocupen los participantes que han dejado preguntas, nuestras expositoras nos van a ayudar en responderlas ya por correo. Muchísimas gracias por su Claro que sí. brillante intervención, Gracias. un saludo al equipo de Alicor y felicitaciones y que sigan los éxitos.